Estimados aprendices, tengan un cordial saludo. Bienvenidos a esta 14ª clase en donde vamos a estar profundizando en las funciones nativas. ¿Listo? ¿Qué esperamos de esta clase? Primero que conozcamos el concepto total de una función nativa, que veamos la diferencia entre una función normal y que veamos la utilidad de esta al momento de utilizarla en la programación. ¿Listo? No siendo más, pues empecemos definiendo qué es una función nativa. Resulta que una función nativa no es más que algo que ya existe, simplemente que nunca lo hemos utilizado. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros queremos eh, saber cuántos caracteres tiene una frase, esta función ya existe, solo que nunca la hemos utilizado. ¿Sí? En otras palabras, pues es una función predefinida y construida directamente en el lenguaje de programación, motor o sistema operativo, lista para usarse sin necesidad de librerías externas. Es decir, ella siempre ha estado ahí lista para ser utilizada, simplemente que nosotros no la hemos utilizado. Pensemos en ello como en el siguiente caso. Podríamos crear una función para crear pan, ¿cierto? Y sabemos que pues primero agregamos el agua, la harina, los condimentos, el aliño, luego creamos la masa, la dejamos reposar al horno y está el pan listo para el desayuno, ¿cierto? Esta sería la forma en la que nosotros tendríamos que crear por nuestra propia cuenta esa función. Pero ¿y qué pasa si la función ya existe? Si simplemente, pues, investigo cómo podemos o cómo se nombra esta función y simplemente la mando a llamar. En este caso, pues, es mucho más fácil utilizar una función existente. ¿Por qué? Porque podemos ir acá y decirle, panadero, véndame un pan y ya, tendría el mismo resultado. Y pues el tiempo que tardo en producir el pan pues sería más optimizado, ¿sí? Entonces, esta es la gran diferencia de crear una función a tener que utilizarla. Simplemente debemos saber si esta función ya existe en nuestro programa o lenguaje de programación. Y si existe, pues ¿para qué ponernos a crear funciones? Simplemente pues veo o investigo en la documentación del lenguaje de programación cómo se utiliza y la utilizo. Y ya no sería nada más. ¿Listo? ¿Recuerdan los operadores externos? Esto es cuando estábamos viendo la clase de operadores aritméticos y veíamos que existían esos operadores para calcular la potencia, la raíz cuadrada, el valor absoluto, para redondear, para obtener un número aleatorio, ¿cierto? Cuando utilizamos estos famosos operadores externos, estábamos utilizando funciones nativas de cada uno de los programas. Sí, hagamos de cuenta que cada uno es un lenguaje de programación y en cada uno se escribe de manera diferente. ¿Sí? En este caso, floatgoring para el valor absoluto es ABS, en Psain es ABS, pero pues con la A mayúscula, y en Scratch es valor absoluto D, ¿cierto? Igual en el tema de la potencia, cada una es una función nativa de cada uno de los programas y por eso se escribe diferente. Por esa misma razón, yo les decía hace un momento que debíamos buscar o investigar en la documentación cómo se utiliza cada una de las funciones y en vez de ponernos a crear la nueva, pues simplemente la utilizamos. ¿Listo? Entonces, esa es una de las alternativas. En vez de ponernos a crear funciones, ver si primero esa funcionalidad existe y utilizarla. Estas pues ya las vimos, ya sabemos cómo calcular la potencia, el valor absoluto, la raíz cuadrada, cómo redondear, cómo truncar, cómo aproximar hacia arriba, cómo obtener un número aleatorio, ¿cierto? Entonces vamos a pasar a las funciones, pero que aplican más como para texto. Estas eran como numéricas. Vamos a pasar a las funciones que aplican más como para texto. Entonces en estas resaltan pues algunas de las más importantes, como obtener la longitud de cierto texto, ¿cierto? Para, por ejemplo, saber cuántos caracteres tiene una frase, para obtener carácter por posición, es decir, si yo quiero saber en qué posición está la A, ¿cierto? Y la palabra es hola, pues que este me devuelva la posición en la que se encuentra la A. En este caso, hola se encontraría en la posición 4, por ejemplo, ¿listo? Subcadena para extraer cierta parte de un texto, por ejemplo, si tenemos hola Pepito, ¿cierto? Y queremos obtener Pepito, pues sería calcular en dónde inicia la palabra Pepito y dónde finaliza. Si es hola, ¿cierto? Normalmente iniciaría por allá en la posición 5 y terminaría por allá en la posición 9, un ejemplo. Y de esta forma obtendríamos solo lo que contiene Pepito. Ahora vamos a ver un ejemplo más claro porque sé que no es muy fácil de comprenderlo, así que tranquilos. Concatenar texto es unir, en Scratch lo hemos utilizado bastante. Acá en Psain pues simplemente ponemos una coma, pero también podemos hacerlo con concatenar. Y en Floatgoring utilizamos el más o el ampersand. Yo utilizo más el ampersand, que es como la I rarita. ¿Listo? Para convertir a mayúsculas tenemos en Psain nada más, simplemente se pone mayúsculas y se le pasa como parámetro el texto que queremos convertir. Y lo mismo aplica si queremos convertir ese texto a minúsculas cuando convertimos de texto a número y de número a texto. Por ejemplo, no es lo mismo sumar 5 más, entre comillas, otros 5, ¿sí? Porque ahí estaríamos sumando un número con un carácter o con una cadena de texto. Y esto no es posible, pues, crear o sumar, ¿cierto? Entonces nos tocaría convertir ese 5 que está entre comillas y de esta forma sí podríamos ya sumarlo porque sería convertido en un número como tal a un tipo de dato numérico y 5 más 5 ya nos diría que es 10. ¿Listo? Y lo mismo aplica si queremos convertirlo pues de número a texto.
Estas son como, pues, digamos, las más relevantes que puedo encontrar, pero hay muchas más. Y en cuanto empecemos a ver un lenguaje de programación, nos vamos a dar cuenta que hay muchas funciones que ya existen y que nosotros simplemente tenemos que utilizar. Por eso me permití darles esta clase de funciones nativas, para que ustedes pues se enteren de que estas existen y no necesariamente siempre debemos ir a crear una función desde cero. ¿Listo? Pasemos a este ejemplo. Entonces tenemos longitud. Por ejemplo, acá tenemos el texto, hola mundo, ¿cierto? Y si nos damos cuenta, acá, con longitud, estamos calculando cuántos caracteres tiene esa frase. Si nos damos cuenta, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿cierto? Entonces, acá nos va a decir la longitud es 10, ¿cierto? Pero si hubiera pues otra frase, nos diría la longitud de esa frase. ¿Listo? Pasemos ahora a subcadena. Este era el que pues quería explicarles con más detalle. Acá, por ejemplo, tenemos el siguiente texto, ¿cierto? Tenemos programación, eso contiene la variable texto. Si yo quisiera obtener pues las primeras 4 letras, ¿sí? En este caso prog, lo podría hacer de esta forma. Subcadena texto, es decir, la variable que contiene toda la palabra o la frase, y le decimos de qué posición a qué posición. En este caso, de la 1 a la 4, de esta forma obtendríamos prog, ¿cierto? Sería esto precisamente lo que nos mostraría este algoritmo. Del 1 al 4 hay prog. Sí, si yo quisiera mostrar las últimas, pues simplemente sabemos que acá son 4, acá serían 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces las 4 últimas sería 12, sería 8 al 12, ¿cierto? Y de esa forma nos mostraría Sion. Y esto nos es útil para cuando necesitamos validar una contraseña, por ejemplo, si esta contraseña cumple las mayúsculas, con los números, con las minúsculas, con símbolos. Esto es muy útil para validar de que cada una de las letras pues cumpla con un cierto estándar. Ese es un ejemplo muy básico, ¿no? El de las contraseñas, pero esto nos puede servir en muchos más ejemplos. ¿Listo? Esperemos a darle utilidad en el finalizar de esta clase. Procedamos entonces con minúsculas. Acá tenemos que la variable texto contiene programación, el texto programación, pero está todo en mayúsculas. Si yo quiero convertir eso a minúsculas, simplemente utilizo la función minúsculas y le paso como parámetro esa variable que lleva todo ese texto. Y esto lo que nos devolvería es programación en minúsculas. Lo mismo aplica con las mayúsculas. ¿Sí? Acá en este caso está todo en minúsculas, simplemente le aplico la función mayúsculas, le paso el parámetro y esto me va a devolver todo el texto, pero en mayúsculas. Bien, sencillísimo. Ahora procedamos con el redondear. En este caso, si tenemos un número, esta variable es un número, ¿cierto? Que es igual a 3.7 y yo lo quiero redondear, le paso a la función redón el parámetro, que en este caso es la variable número, que lleva 3.7, y esto lo que nos devolvería es 4. Si esa variable número contuviera 3.4, entonces nos devolvería 3. Y ahí estaríamos aplicando la funcionalidad de redondear. Bien, procedamos entonces con otra función que es el número aleatorio. Esto nos sirve mucho para poder hacer algún jueguito pues, dinámico y demás. Se genera un número aleatorio de esta forma, azar, y le damos de la cantidad de números a los cuales puede generar su aleatorio. Por ejemplo, si le decimos 10 sería del 0 al 9. Si le decimos 20 sería del 0 al 19. Si le decimos 100 sería del 0 al 99. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Y puede generar un número cualquiera entre ese rango. Del 0 al 10 podría en la primera ocasión generar el número 2, después podría generar el 9, después el 1, después el 4. ¿Sí? Solo nos va a generar números aleatorios y por eso pues, es un tanto interesante esta función. ¿Listo? Procedemos con convertir de texto a número. En este caso, pues tenemos dos variables, texto y número, pero texto es igual a 25, obviamente entre comillas, porque es una cadena de texto. Y pues número, acá tenemos, es la conversión de ese texto a un valor numérico. En este caso, número va a ser igual a convertir a número el texto, es decir, que esta variable número va a ser igual a 25, pero ya como un tipo de dato entero. ¿Listo? Y luego simplemente venimos y decimos 25 más 5 es 30. Bien, pero si yo hubiera pasado directamente texto más 5, o sea, esos 25 entre comillas más 5, hubiera sido un error. Bien, espero la tengan clara porque probablemente la estemos utilizando más adelante. Si de pronto tenemos más curiosidad y queremos saber más funciones que tengan estos programas, podemos acceder a la documentación oficial de cada uno de ellos. Y pues acá tenemos las de Floodgoring, que nos dice que tiene pues estas funciones, ¿sí? Todas estas para conversión, para el tema de saber cuántos caracteres tiene una frase, para funciones matemáticas, ¿cierto? Entonces aquí pues tenemos esta particularidad que podemos consultar de Floodgoring. Y en Psein también pues tenemos algunas funciones que nos mencionan acá al final para la raíz cuadrada, para el valor absoluto, para un número aleatorio, ¿sí? Esto es pues para que podamos saber cómo funcionan y veamos cómo pues las podemos implementar. A esto me refiero cuando les digo documentación. Normalmente cada uno de los lenguajes de programación tiene su propia documentación. Psein no es un lenguaje de programación, pero es un programa muy utilizado para que nosotros podamos aprender. Por ende, pues también tiene su propia documentación en la cual podemos ir y ver cómo utilizar una de sus funciones nativas. Bien,
Continuemos entonces. Ahora sí, vamos a un caso práctico. Yo les voy a ayudar con este caso que realmente siento que es el que más se utiliza universalmente, porque a todo programa o sitio web al que nosotros vamos, siempre nos encontramos con un control de seguridad, que debemos crear una clave muy segura y normalmente este es el estándar, que sea mínimo 8 caracteres, mínimo 2 mayúsculas, mínimo 2 minúsculas, mínimo uno de estos símbolos y mínimo 3 números, ¿cierto? Entonces, así es como pues, uno identifica si es una clave segura. Entonces, vamos a hacer un caso para que nosotros pongamos una, una clave en el programa y el programa o el algoritmo nos diga si es débil, si es buena o si es segura. Si es débil, pues es porque tiene 3 o menos de 3 cumpliendo una de estas directrices. Si es buena es porque tiene menos de 5 o más de 3 cumpliendo estos criterios o directrices. Y si es segura es porque supera todas las directrices que nos están indicando. Bien, entonces vamos a usar Psain. Tengan en cuenta que en este caso vamos a usar algunas funciones nativas de Psain y ya luego ustedes pues continuarían los casos prácticos que les voy a dejar en la descripción del video. Por el momento pues enfoquémonos en este para que puedan entender cómo funciona. Abramos por acá Psain y estando acá quiero que se fijen en esta sección de acá. Si nos damos cuenta dice operadores y funciones, ¿cierto? Y tenemos pues, todos estos operadores, pero acá en la parte inferior tenemos funciones matemáticas, funciones de cadenas y otras funciones. Acá la que vamos a utilizar va a ser longitud para saber la cantidad de caracteres de la contraseña y vamos a utilizar también subcadena. ¿Listo? Entonces, pues, iniciemos. Lo primero que voy a hacer es definir clave, que va a ingresar el usuario, ¿listo? Como cadena. Y luego voy a hacer un definir de contadores. Primero voy a tener el de contador de minúsculas, luego contador de mayúsculas, luego contador de símbolos. ¿Qué otro contador tendríamos? Contador de números. Y creo que eran esas 4. A ver, refrescamos acá. Sí, esas serían entonces. Como enter. Listo. Iniciemos pues pidiéndole al usuario que ingrese la contraseña. Por favor, ingrese contraseña para validar. Para validar. Listo. Y vamos a recibir esa contraseña en la variable clave. ¿Listo? Bueno, cabe resaltar que tenemos que hacer algunas comparaciones tanto con cadenas, con números y con símbolos. Entonces acá en cadena yo debo agregar también pues el abecedario, los números, voy a llamarlos nums, y los símbolos. ¿Listo? Perfecto. Entonces ahí lo tenemos. Ahora vamos a llenar, pues acá, antes de pedir la clave, podría ser o después, no hay ningún problema. Abecedario va a ser igual a, pues todo el abecedario, A, B, C, D, ¿cierto? En este caso yo por acá los tengo reunidos para optimizar el tiempo. Entonces, para nums van a ser pues todos los números, van a ser el del 0 al 9. ¿Listo? También los vamos a dejar como cadena, a pesar de que son números, van a quedar como cadena porque vamos a estar validando es cómo nos está quedando la clave. Y por último tenemos a sims, símbolos, que es igual a esto de acá. Perfecto. Entonces, como primer punto, lo que voy a hacer es acá obtener la longitud de la clave. ¿Listo? Entonces, a ver, de una vez lo voy a poner en una condicional. Si longitud, podríamos escribirlo o simplemente llamarlo desde acá. ¿Listo? Longitud de clave es mayor o igual que 8. Entonces, el contador de, por acá lo debí dejar. Me faltó incluso, faltó el contador de longitud. Pues acá va a ser 1 o 0 realmente. Si esto se cumple es porque esto es igual a 1 y si no es porque es igual a 0. ¿Listo? Perfecto. Uy, acá me quedó esto. Ya tenemos la primera validación. Luego vamos con otra, que quiere decir si encontró minúsculas o mayúsculas. Para este caso quiero que presten atención porque vamos a utilizar el bucle para. El bucle para está por aquí. Listo. Y vamos a tener que definir el número incrementador. En este vamos a llamarlo i. Y acá i inicia en 1. Y va a ir hasta cuando finalice esto. Pero como no sabemos cuántos son, lo que vamos a hacer es calcular por medio de longitud, nuevamente. ¿Listo? Por medio de longitud vamos a calcular cuántos caracteres hay acá. ¿Listo? Y por medio, acá voy a hacer un ejemplo para que vean cómo nos lo voy mostrando. Por medio de escribir, vamos a decirle, acá con paso, por medio de escribir le vamos a decir que nos muestre la subcadena, ¿listo? De abecedario en la posición i, acá, i más 1. ¿Listo? Esto lo que va a hacer es obtenernos letra por letra. Y pues para asegurarme voy a ir probando, voy a escribir acá cualquiera, Pepo. ¿Listo? Y acá vemos una novedad, dice que está mostrando desde a 2 y nosotros necesitamos mostrarlos de a 1. Entonces acá no era necesario el más 1, simplemente es y volvamos a probar para verificar que sí está recorriendo letra por letra. Y efectivamente, acá está recorriendo letra por letra, pero se saltó la A. Es decir, de que esto funciona como en los arreglos, siempre inicia desde 0, ¿cierto? Entonces acá vamos a iniciar desde 0 y espero no me genere un error, vamos a ver. Efectivamente no nos generó error y lo recorrió absolutamente todo lo que dice allá en el texto, desde la A hasta la Z.
y de esta forma pues obtuvimos lo que estábamos buscando. Listo, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues vamos a crear una variable acá mismo que diga, o no creemos variable, hagámoslo internamente. Ya sabemos que esto va a equivaler a cada una de las letras. Entonces lo que yo voy a hacer, y espero no se confundan, es una condición aquí dentro, ¿listo? Que va a decir, si esta subcadena es igual, bueno, perdón, antes de la expresión nos toca sí o sí poner otro bucle para recorrer la clave. Entonces acá vamos a poner otro bucle y este le vamos a poner J. Listo, entonces J inicia en 0 y va hasta la longitud de clave. Listo, porque también vamos a recorrer la longitud de clave, que es esto, lo que ingresa el usuario. Y con paso 1 a 0. Y acá sí iría nuestra condicional. En este caso la vamos a poner acá. Ah, y este no era este. Listo. Entonces lo que vamos a validar allí dentro es lo siguiente. Si subcadena, ¿sí? La primera que es la del abecedario, es igual a la subcadena que vamos a obtener también, pero esta vez no es de abecedario, sino de la clave. Y acá pues le vamos a pasar J con J para que recorra todas las de la J. Si esta es igual, en algún caso, uy, acá faltó la ñ. Listo. En este caso es igual, es decir, va a recorrer primero esta y la va a comparar con todas las que ingresa en la clave. Acá estamos validando de que por lo menos una de ellas sea minúscula. ¿Listo? Entonces las va a comparar y si esto se cumple, simplemente va a haber un sí. Si esto se cumple, el contador de minúsculas va a ser igual, incluso acá debemos sí o sí inicializarlo en 0. Todos los contadores deben inicializar en 0. De una vez lo voy a hacer antes de continuar porque después se me olvida y nos da por ahí un error. A ver, de una vez, acá era el contador de símbolos, contador de num y contador de longitud. Contador de num y contador de longitud, lo vamos a poner acá mismo. Listo. Y bueno, en ese caso ya acá no sería necesario ponerlo como 0. Bien, entonces acá sí contador min va a ser igual al contador min más 1. Listo. De esta forma validaríamos que sí sea la cantidad de minúsculas que estamos mencionando. Si yo ingreso Pepo, pues en ese caso sí está la P, si está la E y la P y la O, entonces debería decir 4. Solo para el ejemplo, voy a poner acá este contador min, a ver si sí no lo está tomando en cuenta. ¿Listo? Vamos entonces por acá y voy a escribir Pepo y debería decir 4. Dice 5. Ok, ¿a qué se debe este 5? Yo creo que es por algún espacio. A ver. A ver, miramos. Contador inicia en 1. Venga, a ver, si yo pongo acá menos 1 y menos 1, es una sospecha y quiero comprobar. Y vuelvo a poner Pepo, va a decir 4. Sí, esta sospecha, recordemos que es porque inicia en 0. ¿Sí? Y si yo pongo acá que me muestre la subcadena de cada posición, voy a ponerla solo para confirmar la hipótesis. Entonces nos vamos a encontrar con que va a mostrar otra vez todo el abecedario. ¿Sí? Inicia en Z. Perdón, finaliza en Z. Si yo le quitaba esto, yo le quitaba este menos 1, se van a dar cuenta que finaliza en Z, pero adicional agrega un espacio. ¿Se dan cuenta? Entonces ese espacio es el que nos estaba pues, ocasionando el contador de más. Entonces es importante que siempre pues, le pongamos el menos 1. Bien, entonces pues ya estamos validando. ¿Qué pasa si yo ingreso mayúsculas? Demos cuenta en este caso. Dice que es 0. ¿Por qué? Porque él solo está validando todas las que son minúsculas. Por eso vamos a hacer ahora el otro caso para las minúsculas. Y ese lo podemos hacer incluso acá mismo, en otro sí. Y acá simplemente vamos a convertir en mayúscula todo el abecedario. Mayúsculas, la subcadena del abecedario en cada una de las posiciones. Primero vamos a convertir esta, después esta, todas las va a ir convirtiendo a mayúsculas. Y en este caso vamos a contar es el contador mayor. Vamos a incrementar el contador mayor y por acá lo definimos mal, es contador mayor, así es. Con may. Y para el ejemplo, pues simplemente lo voy a poner. Y yo escribo Pepo, pero las dos primeras mayúsculas y las dos últimas minúsculas debería decirme 2 y 2, ¿cierto? Entonces probemos. Perfecto, vamos bien. Si yo vuelvo a ejecutar esto y escribo hola, Juan, bueno, escribámoslo pegado porque es una clave, hola Juan, ¿cierto? Entonces dice 4 y 4, efectivamente está haciendo su labor. ¿Qué más nos falta? Ya obtuvimos si contiene uno de los símbolos. Ok, para ese caso ya nos tocaría hacer otro voy a copiar este de acá. En este caso sí es, bueno, sí necesitamos los dos, otra vez los dos bucles porque debemos recorrer todos estos símbolos y volver a recorrer nuestra variable. Y voy a utilizar el mismo incremento. En este caso ya no es abecedario, sino que es símbolos, por acá. ¿Listo? Y solo vamos a hacer una condición. Y la condición va a ser símbolos. Subcadena es igual a la clave subcadena. Si esto es igual, entonces vamos a incrementar con símbolo. Y luego hacemos lo mismo para los números. Y con acá sería. Y acá ya no sería símbolo, sino que sería nums. Está acá. ¿Listo? Entonces estamos validando cada uno de los números y evidenciamos si en la clave que ingresamos
se contiene al menos alguno de esos números que están allá, en este caso al menos uno de esos símbolos y en este caso al menos de sus mayúsculas o minúsculas que están en el abecedario. ¿Listo? Y con esto pues ya podríamos tener las siguientes validaciones. Ya sabemos la cantidad pues con la que debemos cumplir y acá vamos a hacer un contador extra para saber si cumple o no cumple. ¿Listo? Entonces vamos a ir haciendo un contador extra y lo vamos a poner acá. Se va a llamar contador de cumplimiento. Y este nos va a ir acumulando. Recordemos inicializarlo acá, igual a 0. Bueno, no necesariamente debe ser acá, también puede ser abajo, dependiendo del orden que llevemos nuestro algoritmo. Contador de cumplimiento es igual a 0. Y acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner si contador longitud es igual a 1, contador longitud es igual a 1, que era lo que nos decía acá, ¿cierto? Mínimo 8 caracteres y eso lo estamos validando acá. Que sea mayor o igual a 8 caracteres. Incluso el contador longitud no lo podríamos saltar directamente, eliminar esto, ¿sí? Para de pronto hacerlo más entendible. Quitamos esta parte, quitamos este contador longitud y podríamos ponerlo directamente acá. ¿Sí? Contador cumplimiento pues sería igual a contador cumplimiento más 1, ¿cierto? Ahí tendríamos nuestra primera validación. Y luego de que esto se haga, pues ya seguiríamos con las demás condiciones. Dice que mínimo 2 mayúsculas, entonces ahí sí acudimos al contador de minúsculas y acá debería ser mayor o igual a 2 minúsculas y volveríamos a incrementar el contador de cumplimiento. ¿Sí? También podríamos hacerlo acá con mayúsculas, con mash, y acá le diríamos si es mayor o igual a 2, exacto. También aplica el siguiente, que es el con sim, y este dice que debe ser mayor o igual a 1, mayor o igual a 1. Y mínimo 3 números. Entonces ahí lo tenemos. Mínimo 3 números, entonces acá sería mayor o igual que 3. Y por acá debe estar el contador. Y acá pues ya podríamos validar si cumple o no cumple. ¿Cómo sabemos si cumple? Si el contador cumplimiento es menor que 3 porque es débil, entonces acá otro, y este sí sería un condicional anidado. Si el contador cumplimiento es menor o igual que 3, entonces vamos a escribirle contraseña débil. ¿Listo? Y luego, si no, ponemos acá anidadamente, si contraseña cumplimiento es mayor que 3 y menor o igual que 5, y contador cumplimiento es menor o igual que 5, menor o igual que 5, perdón, esto es mayor, era menor o igual que 5. Entonces le vamos a decir contraseña buena y carita feliz. Y pues ya la última alternativa sería contraseña segura. Y ahí pues apliquémosle este. Y listo, ese sería entonces todo nuestro algoritmo. Veamos cómo estaría funcionando internamente. Vamos a escribir Pepito Pérez, contraseña débil, ¿cierto? Perfecto, porque pues no cumplió ni mayúsculas, ni minúsculas, ni nada. A ver, de pronto para poner acá, sí podríamos agregar un si no en cada una de estas, ¿sí? Para que nos diga qué nos falta. Si no, ponemos en escribir, que le diga longitud, ojo, longitud, ¿listo? Y así vamos a aplicar con las demás, pues para saber de qué se trata el problema de la contraseña. Acá le vamos a decir ojo, minúsculas, ¿cierto? Acá le vamos a decir ojo, acá sería símbolos, ojo, símbolos, y acá le podríamos decir ojo, longitud, acá en mayúsculas, y acá sería ojo, números. ¿Listo? Entonces volvamos y ejecutamos. Entonces yo pongo Pepito, entre mayúscula pongo Pérez, ¿cierto? Pepito Pérez, entrar. Entonces dice ojo símbolos y ojo números, nos falta eso. Entonces vamos a volver a ejecutarlo y le ponemos Pepito Pérez, 1, 2, 3 y le agregamos un símbolo. Pepito Pérez, 1, 2, 3, ahí nomás. Pepito Pérez dice contraseña buena, pero nos faltan símbolos. Entonces vamos a agregarle ahora sí todos los pendientes. Acá sería entonces, por favor ingrese, vamos a poner Pepito Pérez, 1, 2, 3 y le agregamos símbolos que nos decían que debían ir. En este caso son únicamente esto. Acá aplico este y este. Y probamos y dice contraseña buena. Y ya no hay ninguna observación, pero acá debió decirnos fue contraseña segura, ¿cierto? Analicemos un momento. Ok, entiendo. En este caso solo serían 5 para que nos diga contraseña segura. Debería entonces contador cumplimiento 0. Entonces acá debería ser menor que 5. Y acá vamos a poner este último como contraseña segura, que va a ser mayor o igual a 5.
perdón, mayor, sí, igual que 5 y ya. A ver si de esta forma nos funcionaría. Pepito, Pérez, 1, 2, 3 y los símbolos, contraseña segura. Listo, ahí la tenemos. Cumple todas. Yo simplemente pongo pues todas menos la longitud, por ejemplo, eh, P, O, 1, 2, 3 y un asterisco, acá serían 4. Ah, no, incluso ahí estaríamos cumpliendo, sí señor, porque ahí hay 8. Pero si yo pongo de pronto solo Pepo, 1, 2, 3, Pepo, Pérez, Pepo P, asterisco, ¿cierto? En ese caso dice ojo con los números. Listo. Y siento que me faltó uno para que lo tenga en cuenta, es ojo longitud. Yo pongo una contraseña corta, debería decir ojo longitud. Ah, sí, es correcto. Entonces ya están todos los casos. Acá les queda pues para que analicen todo lo que hicimos. Ese sería entonces el algoritmo para determinar si una contraseña es segura o no es segura. Obviamente acá pueden cambiar las condiciones para que sea mínimo 12 caracteres, no se aplica esto y así. Tener en cuenta que acá estamos utilizando dos funciones nativas como lo es longitud y como lo es subcadena, muy importantes para este ejemplo. ¿Listo? No siendo más, pues eso fue todo para esta clase. Les quedan a ustedes estos ejercicios, espero se los disfruten. Son solo 7. La idea es que pues lean e interpreten qué función nativa necesitan para poder solucionar ese problema. ¿Listo? Pues nada, muchachos, espero se lo disfruten. Eso ha sido todo por esta clase. No siendo más, pues nos vemos en la próxima clase en donde vamos a estar viendo resolución de problemas cotidianos. Chao, chao.